Vamos a estudiar lo correspondiente a lo que son los procesos petroquímicos, la industria petroquímica. En esta diapositiva se nos resume todo lo que se ha estudiado acerca de lo que es la industria y los hidrocarburos. Inicialmente se tienen unas materias primas, petróleo y gas principalmente, carbón, y también como materia prima opcional se tiene la biomasa. Esas materias primas alimentan la refinería. Allí se pueden encontrar un sinnúmero de procesos que llevan a convertir estos hidrocarburos en productos con un mayor valor agregado. Está la destilación, la separación por puntos de ebullición de las corrientes de hidrocarburos. Esta destilación puede ser atmosférica o al vacío. Están los procesos de hidrotratamiento para eliminar las impurezas de tipo glucílico. Están los procesos de craqueo catalítico, de isomerización, reformado catalítico, alquilación, toxización, viscorreducción, etc. A partir de allí, se obtienen unos productos de tipo energético, como lo son la gasolina, el diésel y los diferentes combustibles que pueden llegar a tenerse, y otros productos de tipo no energético, que van a alimentar la industria petroquímica. Esos hidrocarburos que alimentan la industria petroquímica son hidrocarburos sencillos, como metano, etileno, propileno y aromáticos. A partir de ellos podemos llegar a obtener los que ya se conocen como productos de consumo, los plásticos, los textiles, fibras, solventes, resinas, etc. El crecimiento de la industria petroquímica ha ejercido presión sobre las refinerías de cambiar su configuración o sus condiciones de operación para producir más aromáticos y más gases, que son las materias primas de esta industria. El craqueo catalítico fluidizado ha sido desarrollado para Petro-FCC, el cual produce altos rendimientos de gases. Por otro lado, la eliminación progresiva de la idea de aumentar el índice de octano por el aumento del contenido aromático ha cambiado el papel del reformador catalítico para producir un alto rendimiento de compuestos aromáticos BTX como materia prima. Además de esto, la adición de unidades de gasificación para procesar residuos de vacío ha abierto el camino para la incorporación de una variedad de productos petroquímicos. Estamos hablando de las unidades de coquización y viscorreducción. En este diagrama vemos lo que es la integración entre la refinería y la petroquímica. El conjunto de estos se le conoce como complejo petroquímico. De allí podemos identificar las unidades que hacen parte de una refinería y las unidades de los procesos petroquímicos. Por ejemplo, vemos allí la destilación atmosférica y la destilación al vacío, unidades como la isomerización, el hidrotratamiento, el craqueo catalítico, etc. Y las diferentes corrientes que se obtienen a partir de la destilación primaria del crudo. La nafta liviana, nafta pesada, queroseno, diésel, gasoil, residuos. Bueno, vemos una tonalidad más oscura, lo que corresponde a las unidades que hacen parte ya de los procesos petroquímicos. Por ejemplo, a partir de las unidades de isomerización y reformado catalítico, pueden obtenerse aromáticos. A partir de esos aromáticos puede obtenerse cumeno. Un cumeno que puede ser materia prima para la obtención de fenol y a partir de este fenol obtener bisfenol A. Una materia prima importante para la fabricación de resinas. En la parte media vemos que a partir de los gases obtenidos de la unidad de craqueo catalítico
pueden obtenerse olefinas, no sin antes pasar por un proceso de separación, como vemos allí, un tren de columnas de separación que va separando las diferentes corrientes de hidrocarburos, los hidrocarburos C2, C3, C4. Entonces obtenemos de allí olefinas. Con estas olefinas se puede obtener óxido de etileno. Y con este óxido de etileno puede obtenerse etilenglicol, una materia importante en lo que se refiere a los refrigerantes o materia prima para la fabricación de resinas de poliéster. En la parte inferior, a partir de los residuos, a partir de la gasificación de estos residuos puede obtenerse gas de síntesis con el cual se puede producir metanol. Y a partir de este metanol pueden llegar a producirse otras cosas. Además de esto, puede recuperarse CO2 y puede llevarse ese gas de síntesis a la producción de hidrógeno con el cual pueden llegar a producirse otras materias primas. El gas natural y el petróleo crudo, también el carbón, son las principales fuentes de hidrocarburos que van a ser materias primas para la fabricación de productos petroquímicos. A partir del gas natural, etano y gas licuado de petróleo, propano y butano, se recuperan para su uso como materia prima en la producción de olefinas y diolefinas. Por otra parte, gases de refinería de diferentes unidades de procesamiento de petróleo son fuentes importantes de olefinas y GLP. Destilados y residuos de petróleo son precursores de olefinas y aromáticos a través de procesos de craqueo y reformado. Las parafinas son relativamente inactivas en comparación con las olefinas, diolefinas y los compuestos aromáticos. Cuando hablamos de las parafinas que hacen parte de los llamados petroquímicos básicos o de primera generación, hay que mencionar el metano. El metano es el alcano más sencillo, cuya fórmula química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno están unidos al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro, inodoro e insoluble en agua. El metano es el principal componente del gas natural, hablando de gas natural asociado o no asociado. También es un subproducto de todas las corrientes de gas de refinación del petróleo crudo. Como compuesto, el metano no es muy reactivo. Por ejemplo, no reacciona con ácidos o bases bajo condiciones normales. Reacciona con un número limitado de reactivos, tales como oxígeno y cloro, pero bajo condiciones específicas. El principal destino del metano es convertirse en gas combustible. Y al ser gas combustible, su principal reacción es la combustión, la reacción que tenemos allí, en la cual el metano reacciona con oxígeno para producir CO2 y agua, una oxidación. Pero no es la principal reacción que nos interesa del metano. El metano puede oxidarse también, pero parcialmente, ya sea con una cantidad limitada de oxígeno o en presencia de vapor de agua, para producir una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. A esta mezcla se le conoce como gas de síntesis y ocurre a altas temperaturas y en presencia de un catalizador. Ese gas de síntesis es el precursor de dos importantes productos químicos, como lo son el amoníaco y el metanol. Por el lado de la reacción con cloro, esta solo es posible mediante una iniciación térmica o fotoquímica. En la gráfica vemos lo que es el reformado autotérmico.
la reacción del metano que combina la oxidación parcial con oxígeno y la reacción con vapor de agua. Esta reacción la vamos a estudiar más adelante. A partir del metano, como un petroquímico básico muy importante, se pueden obtener diferentes productos secundarios de segunda generación. Entre ellos, un producto muy importante es el gas de síntesis. Con este gas de síntesis puede llegar a producirse, por ejemplo, hidrógeno para producir amoníaco. Con este gas de síntesis puede producirse metanol, además etilenglicol, hidrocarburos de Fischer-Tropsch y oxoalcoholes. Tanto el amoníaco como el metanol pueden transformarse químicamente para producir otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el amoníaco puede convertirse en urea, en ácido nítrico, alcanolaminas, metilaminas. El metanol puede producir ácido acético, formaldehído, metilaminas, metilterbutíter. Y también llegar a producir gasolina a partir de metanol. Dentro del grupo de las parafinas, además del metano, tenemos el etano, el propano, el butano. Pero realmente la importancia de estos otros hidrocarburos es convertirse en olefinas, que son sustancias mucho más reactivas. Dentro de las olefinas o alquenos, el hidrocarburo más sencillo es el etileno. El etileno, también llamado eteno, es un compuesto químico orgánico formado por dos átomos de carbono, enlazados mediante un doble enlace. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo. Es un constituyente de los gases de refinería, especialmente aquellos producidos a partir de unidades de craqueo catalítico. Pero la principal fuente de obtención de etileno es el craqueo con vapor de hidrocarburos. Al etileno se le conoce como el rey de la petroquímica, lo que se mencionó anteriormente, ya que la mayor cantidad de productos químicos comerciales se producen a partir de él, en comparación a cualquier otro hidrocarburo. ¿Cuáles son las propiedades del etileno? El etileno posee una estructura simple con alta reactividad. La alta reactividad se le atribuye a ese doble enlace que posee, a esa insaturación. Es un compuesto relativamente barato, se produce fácilmente desde cualquier fuente de hidrocarburos a través de craqueo a vapor y en altos rendimientos. Menos subproductos generados a partir de reacciones de etileno con otros compuestos, ya que al tener una insaturación, las reacciones que va a presentar son reacciones de adición, donde no hay subproductos. El etileno va a reaccionar por adición, como mencionamos, con muchos reactivos de bajo costo, como el agua, el cloro, el cloruro de hidrógeno y el oxígeno, para producir sustancias químicas que van a ser más valiosas, que tienen un valor agregado mayor. El etileno puede presentar varias reacciones. La primera de ellas es la polimerización. Casi el 60% de la producción industrial de etileno se utiliza para obtener polietileno, que es un tipo de polímero con propiedades mejoradas. Con propileno se obtiene un elastómero termoplástico, llamado polipropileno random. Esta reacción de polimerización puede ser iniciada ya sea por radicales libres o por catalizadores de coordinación. Además de la reacción de polimerización, donde va a reaccionar con sí mismo para producir una cadena más larga, el etileno
puede reaccionar con agua para formar alcohol etílico, aunque no es pues, la principal reacción para obtener este compuesto. El alcohol etílico se obtiene principalmente por la fermentación de material orgánico, pero es una ruta para obtener alcohol etílico, la reacción de etileno con agua. Por otro lado, la adición de cloro a etileno va a producir dicloruro de etileno o 1,2 dicloroetano, que puede ser craqueado a cloruro de vinilo. Este cloruro de vinilo va a ser el monómero cuya reacción de polimerización nos va a llevar a producir un material muy importante llamado PVC, policloruro de vinilo. Entonces, hasta este momento se han mencionado dos plásticos importantes, el polietileno y el PVC. El etileno también puede ser un agente alquilante activo. Si recordamos la unidad de alquilación en la refinería, allí participaba el etileno, las olefinas en general. La alquilación de benceno con etileno nos produce etilbenceno, que es deshidrogenado a estireno, a partir de unas condiciones específicas de temperatura de un catalizador. El estireno también va a ser un monómero importante utilizado en la fabricación de muchos polímeros y copolímeros comerciales. Estamos hablando del poliestireno. Otra reacción es la oxidación. La oxidación catalítica del etileno produce óxido de etileno. Este óxido de etileno se hidroliza en medio ácido para producir etilenglicol. Este etilenglicol también es un monómero en el cual se producen fibras sintéticas, resinas de poliéster. Además puede utilizarse como anticongelante. Este cuadro nos resume toda la cantidad de productos que pueden obtenerse a partir de etileno y las reacciones presentes. Algunas ya las mencionamos. A partir de la hidrólisis puede obtenerse etanol. La oxidación del etanol nos lleva a obtener acetaldehído. La oxidación nos lleva a obtener óxido de etileno para producir etilenglicol, reacción que ya mencionamos. La polimerización del etileno nos lleva a la producción de polietileno. La alquilación con benceno nos produce etileno para producir poliestireno, etc. Además del etileno, otro alefine importante es el propileno. El propileno es un alqueno reactivo también, que puede obtenerse a partir de corrientes de gas de refinería, especialmente en los procesos de craqueo. La principal fuente de propileno es el craqueo con vapor de hidrocarburos, donde es coproducido con etileno. No hay ningún proceso especial para la producción de propileno, excepto la deshidrogenación de propano, que se hizo importante cuando la demanda de polipropileno se hizo cada vez mayor. El propileno puede reaccionar con muchos reactivos utilizados con etileno, como el agua, el cloro y el oxígeno. Allí en la gráfica podemos apreciar cuál es el destino del propileno. Vemos que en un 60% se utiliza para la producción del polímero, el polipropileno. Hay otras aplicaciones como el acrilonitrilo, los oxoquímicos, óxido de propileno, cumeno, alcohol isopropílico, etc. Para obtener polipropileno, el propileno puede ser polimerizado solo, la reacción consigo mismo, o copolimerizarse con otros monómeros tales como el etileno, para obtener el polipropileno random, del cual hablábamos anteriormente.
Otra reacción, además de la polimerización, es la oxidación. La oxidación directa del propileno, usando oxígeno, produce acroleína, que es un aldehído insaturado. La cloración de propileno catalizada produce cloruro de alilo. La demanda química actual de propileno es un poco más de la mitad que para el etileno. Entonces, allí en los gráficos podemos apreciar las diferentes formas que puede dársele al polipropileno en el gráfico superior, a través de la inyección, la extrusión o el soplado, para obtener diferentes productos para alimentos, para el hogar, muebles, cosméticos, de industria y la medicina y la salud. En el gráfico vemos un resumen de lo que son las reacciones y los productos que podemos obtener. Un gráfico, un diagrama similar al que se presentó para el metano y para el etileno. Entonces vemos allí la reacción de oxidación para producir acroleína. Esta a su vez puede oxidarse para producir ácido acrílico. Vemos que mediante una reacción de amoxidación se produce acrilonitrilo. La cloración produce cloruro de alilo, que puede llevar a la producción de glicerol. La polimerización polipropileno. La hidratación isopropanol, con esto se puede producir acetona. La esterificación isopropilésteres, etc. Aquí entonces se sigue abriendo una gran gama de posibilidades a partir de un único hidrocarburo, en este caso propileno, también una molécula sencilla, 3 átomos de carbono, una insaturación. Además del etileno y el propileno, hay otras olefinas también importantes, como son los butilenos e isopreno, que se utilizan principalmente para la fabricación de caucho sintético. Bueno, además del grupo de olefinas, es de los hidrocarburos aromáticos. También son unos petroquímicos básicos muy importantes. Dentro de estos hidrocarburos aromáticos, los principales representantes son el benceno, el tolueno y los diferentes isómeros del sileno, los llamados BTX. También el etilbenceno. Estos son los hidrocarburos aromáticos con amplio uso como productos petroquímicos. Las principales fuentes de BTX son las corrientes de refinería, especialmente las de reformado catalítico y craqueo catalítico. La presencia de sustituyentes metilo activa el anillo de benceno para el ataque electrofílico. La química de estos compuestos está más relacionada con las reacciones con los grupos metilo que con el grupo fenilo. El benceno, el hidrocarburo aromático más sencillo, puede ser alquilado con etileno, por ejemplo, para producir etilbenceno. Puede ser nitrado, puede ser clorado, a sustancias químicas importantes que son precursoras de muchos productos comerciales. Casi todos los compuestos derivados directamente del benceno se convierten en otros productos químicos y polímeros. Tal es el caso del estireno que se polimeriza a poliestireno. Estireno, fenol y anhidro maleico pueden polimerizar a productos comerciales importantes debido a la presencia de grupos funcionales reactivos. Entonces, como mencionábamos, podemos obtener poliestireno, resinas fenólicas, etc. Además, el benceno puede deshidrogenarse para producir ciclohexano. Con este ciclohexano puede producirse ciclohexanona, como lo vemos allí en las reacciones de la diapositiva. Y con la ciclohexanona se pueden obtener las materias primas esenciales para la producción de nylon, otro de los materiales importantes. Por ejemplo, para la obtención de nylon 66, puede hacerse la reacción entre lo que es el ácido adípico
y la hexametilendiamina. Y para la producción de nylon 6 puede llevarse la polimerización a partir de la caprolactato. Pues todo a partir de benceno. Allí vemos entonces el resumen de reacciones y productos a partir del benceno. Primero tenemos la reacción de alquilación que ya mencionamos, con etileno, para producir etilbenceno, que puede deshidrogenarse para producir estireno, y luego polimerizarse para producir poliestireno. Esa alquilación también puede hacerse con propileno, para producir isopropilbenceno o comeno. La alquilación también puede llevarse a cabo con otro tipo de olefinas. Tenemos la reacción de nitración con ácido nítrico para producir nitrobenceno. Con la posterior hidrogenación se produce anilina. Está la cloración, está la hidrogenación para producir ciclohexano. A partir de allí obtener lo que es el nylon, los diferentes nylon. Está la oxidación para producir anhídrido maleico. A partir de él pueden obtenerse poliésteres y resinas alquílicas. Petroquímicos no hidrocarbonados, hidrógeno. Puede llegar a pensarse que cuando se habla de petroquímicos se refiere exclusivamente a lo que son hidrocarburos, pero no es así. A partir de gas natural, petróleo y otros materiales fósiles tales como el carbón, pueden obtenerse algunos productos que no son hidrocarburos. Estos productos petroquímicos no hidrocarbonados son hidrógeno, azufre, negro de carbón y gas de síntesis. El hidrógeno es el elemento más ligero. La forma más económica para producir hidrógeno es el reformado con vapor de fracciones de petróleo y gas natural. Sobre este petroquímico no hidrocarbonado vamos a hablar un poco más. El azufre es un elemento no metálico constituyente de las corrientes de gas natural y gas de refinería en forma de sulfuro de hidrógeno. El azufre se ha considerado como una impureza de tipo oleofílico, hablamos del petróleo. Se obtiene H2S como subproducto en la reacción de hidrotratamiento. Cuando ese azufre se convierte en su forma elemental o se convierte en sus óxidos, puede ser materia prima para la industria del ácido sulfúrico. El negro de carbón se compone de carbón elemental con cantidades variables de materia volátil y cenizas. Se produce por la combustión parcial o descomposición térmica de hidrocarburos. Es prácticamente carbono puro que se utiliza principalmente como pigmento. Y finalmente tenemos el gas de síntesis, que es una mezcla no hidrocarbonada, hidrógeno y monóxido de carbono, obtenible a partir de más de una fuente. Se mencionó en el momento que se habló del metano como petroquímico básico. Vamos a hablar del hidrógeno. Históricamente, el hidrógeno se ha producido en el reformado catalítico. Es un subproducto de la producción de compuestos aromáticos de alto octanaje utilizados en la gasolina. Los cambios en este proceso han tenido un gran impacto en el balance de hidrógeno en la refinería. Es decir, que este subproducto obtenido en el reformado catalítico puede utilizarse en la misma refinería en donde se requiere hidrógeno, es decir, en los procesos de hidroconversión. Cuando hablamos del átomo de hidrógeno, tenemos que decir que es el átomo más simple que existe y el único que admite una solución analítica exacta desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Estamos hablando de la ecuación de Schrödinger, de la física moderna. El átomo de hidrógeno es un átomo monoelectrónico, es decir, que está conformado por un protón y un electrón únicamente. Un electrón que orbita alrededor de dicho núcleo, aunque también pueden existir isótopos. Está el protio, un protón, un electrón, está el deuterio,
donde hay un neutrón adicional, y el tritio, donde hay dos neutrones adicionales. El hidrógeno no se encuentra en el aire en comparación con otros gases, debido por ser de elemento tan liviano, tiene una energía cinética alta, alcanza la velocidad de escape de la Tierra, por eso no se encuentra en la atmósfera. Pero sí es el elemento más abundante del universo, es el combustible de las estrellas. Más del 75% de la materia del universo está conformado por hidrógeno. A pesar de que el hidrógeno no se encuentra en el aire, disponible elementalmente, sí lo podemos encontrar en el agua, combinado químicamente con el oxígeno. Entonces podemos obtenerlo a partir de allí, mediante la descomposición de la molécula del agua, que puede hacerse por electrólisis o mediante una descomposición termoquímica y fotoquímica, seguido por su purificación a través de métodos de difusión que son caros para la producción del hidrógeno, es decir, la separación del oxígeno del hidrógeno. La reacción de descomposición es esta, en donde a partir de la molécula de agua, con una cantidad de energía alta, se separa el hidrógeno y el oxígeno. El problema de la utilización de esta vía para la obtención del hidrógeno es la disponibilidad de semejante cantidad de energía. El hidrógeno, además de estar presente en la molécula de agua, también está presente en las moléculas de los diferentes hidrocarburos y puede obtenerse a partir de ellos. En los procesos de refinación, por ejemplo, en el proceso de craqueo con vapor, en el proceso de craqueo catalítico, en el proceso del reformado catalítico de naftas principalmente, y en la deshidrogenación de parafinas y cicloparafinas, en todos esos diferentes procesos de refinería. Además, puede obtenerse a partir de la descomposición de hidrocarburos por diferentes métodos, como lo es el reformado con vapor y la oxidación parcial. La forma más económica para producir hidrógeno es por reformado con vapor de fracciones de petróleo y gas natural. Esta es tal vez la tecnología más representativa. En este proceso, dos fuentes principales de hidrógeno, agua e hidrocarburos, van a reaccionar entre sí para producir gas de síntesis, una mezcla conformada por monóxido de carbono e hidrógeno, que ya se mencionó. En este gráfico vemos un comparativo entre las diferentes fuentes de las cuales puede obtenerse hidrógeno y su eficiencia. Por ejemplo, vemos que el gas natural, a partir del gas natural se obtiene el 48% del hidrógeno producido, a partir de las fracciones de petróleo un 30%, un 18% corresponde al carbón y solamente un 4% corresponde a la electrólisis del agua. Vemos también allí lo que es el consumo energético de las diferentes fuentes de hidrógeno. El agua, por ejemplo, corresponde al mayor consumo energético, mientras que el gas natural y las fracciones del petróleo, como el gas licuado de petróleo, corresponde al menor consumo energético. En la gráfica inferior vemos un comparativo entre lo que es la cantidad de hidrógeno producido por cantidad de materia prima. Vemos que a partir de gas natural se obtiene la mayor cantidad de hidrógeno. Este diagrama nos presenta las diferentes vías por las cuales se puede obtener el hidrógeno, teniendo en cuenta las materias primas que pueden utilizarse, como el agua y los hidrocarburos, y los diferentes tipos de energía para su obtención. Allí se está incorporando un punto de vista también ambiental. Entonces, como tipo de energía, pueden utilizarse las diferentes energías renovables, la eólica, la fotovoltaica, etcétera. Y por medio de tecnologías como la termólisis o la electrólisis, a partir del agua puede obtenerse hidrógeno. En la termólisis se divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante energía térmica.
En la electrólisis se divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante energía eléctrica. Puede también utilizarse la energía nuclear por fusión o fisión para obtener agua por las mismas vías, la termólisis o la electrólisis. Y si utilizamos combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, como fuente de energía, a partir de los mismos hidrocarburos puede obtenerse hidrógeno mediante las tecnologías de reformado y gasificación. Por medio de reacciones químicas, se convierten estos combustibles orgánicos en hidrógeno, liberando CO2. El reto ambiental es la captura y el almacenamiento de CO2. Jeremy Rifkin, en su libro La economía del hidrógeno, nos presenta el hidrógeno como ese elemento que puede llegar a paliar la dependencia del mundo respecto a las importaciones de petróleo y contribuir a enfriar el peligroso juego geopolítico que se genera entre algunos países productores y el mundo occidental. El hidrógeno, así como los hidrocarburos, entonces puede ser materia prima petroquímica, pero también puede considerarse como un vector energético, no como una fuente natural de energía, sino como un medio de almacenamiento de este. Respecto al consumo de hidrógeno, en la refinación de petróleo, el hidrógeno incluye muchas unidades de procesamiento, todas las diferentes unidades de hidroconversión, el hidrocraqueo, el hidrocabado de aceites lubricantes, hidrodesalquilación e hidrodesulfuración de las diferentes fracciones de petróleo y residuos. En este cuadro vemos un comparativo de esos diferentes procesos respecto al consumo de hidrógeno por barril de alimentación. Por ejemplo, si hablamos del hidrotratamiento, se consume más hidrógeno en el tratamiento nafta, de la nafta de la unidad de destilación comparado con la nafta de una unidad de craqueo catalítico o de una unidad de coquización. Respecto a la hidrodesulfuración, es relativo el consumo de hidrógeno con respecto hasta qué nivel de azufre quiere llegarse. A 0,2%, a 0,05%. Entre mayor sea el grado de severidad de la hidrodesulfuración, habrá un mayor consumo de hidrógeno. Y si comparamos las diferentes corrientes que se desean hidrotratar, vemos que entre más pesada sea, como por ejemplo la conversión de un residuo atmosférico, se requiere una mayor cantidad de hidrógeno. El consumo de hidrógeno también lo podemos encontrar en el campo petroquímico. El hidrógeno se usa para la hidrogenación de benceno de ciclohexano, de ácido benzoico a ácido ciclohexano carboxílico. Estos compuestos son precursores para la producción de nylon, que ya lo mencionamos anteriormente. También se usa para hidrogenar selectivamente el acetileno de mezclas de olefinas C4. Como un constituyente del gas de síntesis, el hidrógeno es un precursor del amoníaco, el metanol, los alcoholes oxo y los hidrocarburos de los procesos de Fischer-Tropsch. Estas sustancias las mencionamos cuando se habló del metano. A partir de metano puede obtenerse hidrógeno. A partir del hidrógeno, amoníaco, metanol, etc. En esta diapositiva también podemos ver diferentes campos que requieren el consumo de hidrógeno. La desulfuración, nuevamente, de gasolina, de gasoil, de diésel, de hidrocraqueo, pero principalmente la producción de hidrógeno se destina, como podemos ver allí, a la producción de amoníaco
para la producción de metanol y la deshidrogenación de benceno. El hidrógeno puede producirse por la descomposición térmica de hidrocarburos, por ejemplo, de metano. Vemos allí la reacción. La molécula de metano se divide en carbono elemental e hidrógeno, que tiene una gran cantidad de energía. Pero realmente, cuando se habla de la descomposición térmica, se involucran altos costos de operación, la economía de los equipos y la dificultad de la separación del hidrógeno y el carbono. La descomposición de hidrocarburos entonces puede darse por otros medios, como por ejemplo el reformado con vapor y la oxidación parcial, mencionados anteriormente. Cuando se utilizan materias primas relativamente ligeras, de bajo peso molecular, se utiliza el reformado con vapor, como por ejemplo el metano principalmente, el gas licuado de petróleo y la nafta. Entonces, utilizando vapor de agua, se produce gas de síntesis. Con este gas de síntesis puede obtenerse ácido acético, isocianato, metanol, etc. Este gas de síntesis puede llevarse a un siguiente procesamiento que se denomina reformado secundario con aire. Y luego, utilizando más vapor de agua, hacer la conversión de CO a CO2 e incrementar la producción de hidrógeno. Una posterior etapa de metanación para obtener el hidrógeno definitivo. Pero si la materia prima es más pesada o de composición más incierta, se utiliza la oxidación parcial, como en el caso de la nafta, el oil, asfaltos, carbón, la biomasa. Entonces, la oxidación parcial con oxígeno nos lleva también a la producción de gas de síntesis. También se requieren etapas posteriores, como el reformado secundario, también con el oxígeno del aire, la conversión de CO a CO2 con vapor de agua, para la obtención final del hidrógeno, eh, con una previa etapa de metanación en la cual eh, se eliminan los óxidos de carbono residuales para así aumentar la pureza del hidrógeno final. Reformado de metano con vapor. La importancia del proceso de reformado de metano con vapor de agua se basa en que es el proceso industrial dominante para producir hidrógeno, sobre todo cuando se requieren grandes producciones. De hecho, cerca del 50% de la demanda de hidrógeno a nivel mundial se satisface mediante reformado de metano con vapor. Estos son los procesos que hacen parte del reformado de metano con vapor. La hidrodesulfuración, un proceso de purificación, la reformación primaria con vapor, la reformación secundaria con oxígeno, reacción de desplazamiento de agua a alta temperatura, es decir, la conversión de CO, la reacción de desplazamiento de agua a baja temperatura, conversión de CO también, metanación, y entre los procesos 1 y 2 vamos a encontrar un proceso de remoción de HCl y H2S, subproductos generados allí, y entre los procesos 5 y 6 vamos a tener un proceso de remoción de CO2, un endulzamiento. Finalmente, un proceso de secado para remover H2O. Reacciones químicas. La reacción genérica de reformado de hidrocarburos con vapor es la que tenemos allí, en donde los hidrocarburos reaccionan con vapor de agua para producir monóxido de carbono e hidrógeno. Estas son las reacciones que tenemos. La primera de ellas es la reacción de reformado de metano con vapor. Es una reacción altamente endotérmica que requiere un calentamiento externo severo. La segunda es una reacción alterna que tenemos allí, donde el metano reacciona con vapor de agua para producir CO2 e hidrógeno.
Tenemos también la reacción de formación de coque. Esta reacción se ve favorecida por las altas temperaturas manejadas allí. Nos causa problemas de obstrucción en la superficie del sitio activo del catalizador, bloqueos de los poros y desintegración del material de soporte del catalizador. Pero también pues tenemos la reacción inversa, que es la reacción de gasificación, en donde con un exceso de vapor de agua puede formarse monóxido de carbono e hidrógeno. Tenemos la reacción de oxidación parcial, en donde el metano reacciona con oxígeno para producir más monóxido de carbono e hidrógeno. Y tenemos la reacción de conversión de CO a CO2 con vapor de agua. La última reacción que tenemos allí. Esas son las reacciones generales que vamos a encontrar en el proceso de reformado de metano con vapor. El esquema de reacción es el siguiente. Este es un proceso catalítico en donde las moléculas de metano y de vapor de agua van a absorberse en la superficie del catalizador, se van a formar algunos intermediarios para finalmente llegar a producir hidrógeno y monóxido de carbono, el gas de síntesis. Este es el proceso de reformado de metano con vapor, en donde podemos identificar los diferentes subprocesos. Vemos aquí lo que es la purificación inicial, la desulfuración del gas natural. Está el reformado primario, el reformado secundario, convertidor de CO a alta y baja temperatura, purificación del producto, la remoción del CO2 y finalmente la metanación para obtener ya el hidrógeno. Es el proceso clásico de reformado de metano con vapor. La primera etapa, la desulfuración, corresponde a lo que es la purificación del gas natural. En este proceso se buscan remover venenos para el catalizador de níquel, el catalizador principal del reformado con vapor. Esos venenos son sulfuros, mercaptanos y halogenados mediante un hidrotratamiento. Entonces ya obtenemos como subproducto de las reacciones H2S principalmente y también HCl. Este es el proceso en donde el gas natural reacciona con hidrógeno. Es un proceso de hidrotratamiento. Se remueven esas sustancias indeseables y finalmente se remueven esos subproductos en un lecho absorbente. Las reacciones que tenemos son las siguientes. Las reacciones de hidrosulfuración, en donde los sulfuros y mercaptanos, principalmente, reacciones que vemos allí, reaccionan con hidrógeno para producir como subproducto H2S. La reacción de hidrodeclorinación, donde los halogenados reaccionan con hidrógeno y se obtiene como subproducto HCl. Y también se tiene la reacción de hidrogenación de olefinas, que no es más que la saturación con hidrógeno. Y finalmente la remoción de estos subproductos mencionados en un lecho de alúmina y en un lecho de óxido de zinc para remover HCl y H2S respectivamente, hasta llegar a obtener concentraciones de menos de 0,1 partes por millón de H2S y menos de 0,5 partes por millón de HCl. El catalizador que se utiliza allí es un catalizador de hidrotratamiento, catalizador de cobalto molibdeno soportado sobre alúmina, sulfuro de molibdeno como componente activo, sulfuro de cobalto como promotor y alúmina como soporte en las proporciones que vemos allí, con características generales de tamaño, área superficial, volumen de poro, resistencia de lecho, densidad de lecho, con los valores que podemos apreciar allí en la diapositiva. Los adsorbentes, como se mencionaron, son óxido de aluminio o alúmina para remover el HCl con las características respectivas y el óxido de zinc para remover H2S con las características respectivas. Luego del proceso de desulfuración del gas natural con hidrógeno,
Viene el proceso principal, el reformado primario. Allí es donde se da la reacción de reformado de metano con vapor. Este es el esquema de ese proceso. Bueno, allí también podemos ver la desulfuración ya descrita y el reformado primario en donde vamos a obtener ya los productos del gas de síntesis, monóxido de carbono e hidrógeno. El reactor, también llamado reformador, es un reactor multitubular. Los reactores utilizados en la reformación primaria son muy parecidos a los hornos de pirólisis. Son hornos tubulares, los cuales se pueden dividir en cuatro tipos principales. Hornos verticales, con quemadores en el piso, que consumen el gas de purga de la instalación. Hornos verticales, con quemadores en el techo que permiten la combustión del líquido. Hornos de doble celda, con dos filas de quemadores en la pared. Y hornos con pared tipo terraza, con quemadores de tiro natural o una combinación de quemadores capaces de aceptar una gran variedad de combustible líquido o gaseoso. De acuerdo a la configuración de los quemadores escritos, vemos los diferentes tipos de reformador. Quemadores de piso, quemadores de techo, quemadores laterales, quemadores en terraza. Vemos acá el esquema de un reformador con quemadores en terraza. Allí se pueden identificar dos zonas. La zona de convección, en donde el calor es recuperado de los gases de combustión por medio de tubos dispuestos horizontalmente, se utiliza para precalentar la alimentación, producir vapor sobrecalentado y precalentar el aire para combustión. Y la zona principal, la zona de radiación, en donde se transfiere calor por radiación desde los gases de combustión y de los refractarios a un banco de tubos rellenos de catalizadores. Las unidades más grandes se pueden utilizar hasta 500 tubos dispuestos verticalmente en una o más filas, separados por quemadores que dependen del tipo del horno. Vemos acá esquematizados con un mayor detalle el reformador con quemadores en terraza y el reformador con quemadores en el techo. Respecto a las condiciones de operación, hay que mencionar la temperatura, que en la zona de convección se tienen valores entre 400 a 500 grados Celsius, mientras que en la zona de radiación, temperaturas entre 850 a 940 grados Celsius. Respecto a la presión, entre 15 y 40 atmósferas, una variable limitada por los daños a los tubos que podrían ocurrir. La relación vapor de agua, metano, de 2 a 4, hay un exceso de vapor de agua, es nuestro reactivo en exceso. Una variable que depende del compromiso entre el tamaño del horno y la formación de coque. El tamaño de los tubos depende, pues, en el caso del diámetro, del flujo preferencial, la caída de presión y la transferencia de calor, respecto a la longitud para un diámetro dado en función del tiempo de residencia. Según la distribución de los quemadores, podríamos tener diámetros entre 10 a 12 centímetros y longitud de 10 a 15 metros. Como se tienen unas temperaturas tan altas, es probable que haya una dilatación térmica de los tubos, que tienen normalmente una expansión de 250 milímetros cada 12 metros. Y el catalizador lo vamos a encontrar ubicado dentro de los tubos, como un lecho fijo, dentro de la zona de radiación del horno. Normalmente, estos reformadores están fabricados en acero refractario con alrededor de 25% cromo, 35% níquel y el componente niobio. Las variables críticas para el reformado con vapor son tres: la temperatura, la presión y la relación vapor-hidrocarburo. La conversión se ve favorecida por las altas temperaturas y por la baja presión.
Esta última entra en conflicto con la necesidad de suministrar el hidrógeno a alta presión. En la práctica, tanto la temperatura como la presión están limitadas por la resistencia de los materiales. En esta tabla podemos ver los efectos de estas tres variables. Por ejemplo, si tomamos las dos primeras líneas, en donde se deja constante la presión y la relación vapor-hidrocarburo, se tiene que a una mayor temperatura se tiene como resultado una menor cantidad de metano a la salida. Es decir, que la conversión es mayor. Estamos comparando los valores de 815 y 845 grados Celsius. Si dejamos fijas las variables temperatura y relación vapor-hidrocarburo, como en la línea 5 y 6, tomando como referencia los valores 21 y 28 bares, vemos que a una menor presión se tiene una menor proporción de metano a la salida, es decir, que la conversión es mayor. Y dejando fijas las variables temperatura y presión, y comparando valores diferentes para la relación vapor-hidrocarburo, como en las dos últimas líneas, donde se tiene una relación 2.5 y 3.5, vemos que a una mayor cantidad, a una mayor relación de vapor-hidrocarburo, se tiene una menor cantidad de metano a la salida, es decir, que la conversión es mayor. En conclusión, la conversión se ve favorecida por las altas temperaturas, las bajas presiones y mayores relaciones vapor-hidrocarburo. Respecto a los catalizadores, aquellos utilizados en la reformación son catalizadores de níquel soportados sobre alúmina de baja área superficial o en aluminato de calcio. En algunos casos se adicionan compuestos de potasio para acelerar las reacciones de remoción de coque. Sin embargo, estos compuestos se pueden volatilizar lentamente el catalizador y depositarse en la superficie de los intercambiadores de calor o en otros lechos catalíticos colocados aguas abajo. Cuando la alimentación es gas natural o metano, no se utilizan compuestos alcalinos, como los mencionados anteriormente. Y los catalizadores son de alta actividad. El contenido de níquel en los catalizadores para la reformación de nafta es menor que los utilizados en la reformación de metano. No es necesaria una alta actividad y la mayor tendencia a la formación de coque se controla utilizando mayores relaciones vapor-hidrocarburo. Normalmente podemos encontrar una proporción entre 8 a 20% de óxido de níquel, que es nuestro componente activo, soportado sobre alfa-alúmina, como se mencionó. Estos catalizadores pueden ser anillos cilíndricos con estas dimensiones, con un área superficial entre 30 a 35 metros cuadrados por gramo. El área de níquel específicamente son 5.6 metros cuadrados por gramo y una densidad de lecho entre 1,1 y 1,2 gramos por centímetro cúbico. La estructura de los catalizadores pueden ser anillos cilíndricos densos, anillos Raschen, esferas ranuradas, ruedas o esferas perforadas. Hay diferentes formas para estos catalizadores, que van a tener como objetivo disminuir las caídas de presión, disminuir las limitaciones de difusión y favorecer la conductividad térmica. Los venenos son compuestos sulfurados, halógenos como cloro y flúor, metales y coque. Por eso se requiere previamente un proceso de purificación, un hidrotratamiento que elimine todos estos venenos. Vemos aquí una fotografía de los que pueden ser catalizadores en este proceso, que normalmente vienen así, empaquetados, que van a introducirse dentro de los tubos del reformador. En esta gráfica podemos relacionar lo que es la relación entre el vapor de agua y el metano con respecto a la relación hidrógeno, monóxido de carbono a la salida del reactor. Vemos que a una mayor
cantidad de vapor de agua con respecto al metano, vamos a tener una mayor cantidad de hidrógeno con respecto al monóxido de carbono. Bueno, allí tenemos nuevamente la reacción respectiva, la reacción de reformada. Con respecto a la proporción de metano a la salida, vemos que esta va a ser menor a medida que se tiene una mayor relación entre el vapor de agua y el metano, como lo vemos allí en estas curvas en la gráfica. Aquí en esta gráfica vemos lo que es el perfil de composición del gas a lo largo del tubo. Para una relación de 2 entre el vapor de agua y metano, vemos que la concentración de metano va a ir disminuyendo, mientras que la concentración de cada uno de los gases que hacen parte del gas de síntesis producido va aumentando. Luego de la reformación primaria, sigue la reformación secundaria, en donde el metano que no reaccionó en el proceso anterior va a reaccionar con el oxígeno del aire. El proceso es el siguiente. Una corriente que contiene una cantidad residual de metano entre 9 al 10% reacciona con el oxígeno del aire para producir una corriente con una cantidad de metano entre 0,2 y 1%. Las condiciones de operación son las siguientes. A temperatura entre 900 y 1100 grados Celsius, superiores a las del reformado primario. Una relación oxígeno-metano de 1 a 2, una presión de 34 atmósferas y una velocidad espacial entre 2500 a 3000 horas a la -1, el inverso del tiempo de residencia. Las reacciones que se presentan son las siguientes. Son reacciones de oxidación, que a diferencia de las reacciones del reformado primario, que eran endotérmicas, estas reacciones son exotérmicas. Tenemos allí la reacción de oxidación parcial, en donde el metano reacciona con oxígeno, una cantidad limitada de oxígeno, para producir monóxido de carbono e hidrógeno, gas de síntesis. También podemos encontrar algunas reacciones secundarias en las que encontramos la reacción de combustión, la cual puede producir algunos puntos calientes, especialmente a la entrada del reactor. Los catalizadores que se usan en este proceso son normalmente catalizadores cerámicos, cuyo componente activo es óxido de níquel de entre un 10 al 15% soportado sobre alfa-alumino, con una estructura de hidrotalcita, anillos cilíndricos con estas dimensiones, pueden ser su morfología, un área superficial entre 8 a 12 metros cuadrados por gramo, un área de níquel entre 2 a 5 metros cuadrados por gramo y una resistencia de pastilla alrededor de 80 kilogramos fuerza. Luego de la reformación secundaria, se pasa al proceso de conversión de CO, llamada también reacción de desplazamiento de agua o reacción Schiff. En este proceso se maximiza la producción de hidrógeno por conversión del CO, que teníamos allí en el gas de síntesis, a CO2 en presencia de vapor de agua. Esta reacción también es exotérmica, es independiente de la presión. La reacción es la que vemos allí, donde el monóxido de carbono reacciona con vapor de agua para producir CO2 e hidrógeno. La alimentación al convertidor Schiff contiene grandes cantidades de monóxido de carbono que debe ser oxidado. Recordemos que lo que nos interesa en este momento es la producción de hidrógeno. Un catalizador de óxido de hierro, promovido con óxido de cromo, se utiliza para mejorar la oxidación. El proceso consiste en dos lechos o dos reactores. Un reactor a alta temperatura y un reactor a baja temperatura. Un esquema del proceso puede ser el siguiente, en donde se tienen dos lechos. Primero se tiene un lecho a alta temperatura, entre 300 a 450 grados Celsius, usando un catalizador de óxido de hierro, 90%, 10% óxido de cromo. Allí se está favoreciendo la actividad catalítica, ya que las reacciones son exotérmicas. Luego hay una refrigeración y se tiene un lecho a baja temperatura, entre 200 a 250 grados Celsius.
Allí se favorece la conversión. El catalizador que se tiene allí, 30% de óxido de cobre, 35 y 55% de óxido de zinc, soportado sobre alúmina, 15 al 35%. Con respecto a las condiciones de operación, en contraste con el reformado, la conversión de desplazamiento se ve favorecida por la baja temperatura, son reacciones exotérmicas. El gas proveniente del reformador se hace reaccionar sobre un catalizador a 315-370 grados Celsius. En esta tabla podemos ver lo que es la relación entre la temperatura y la relación vapor de agua en el reformador hidrocarburo para la obtención de un residual de monóxido de carbono en la corriente de salida. Vemos que aquí no aparece la presión, el proceso es independiente de la presión. A un mismo valor de relación vapor de agua hidrocarburo, vemos que a una menor temperatura se obtiene una menor cantidad de CO a la salida, o sea, la conversión es mayor. Vamos a analizar las dos primeras líneas. O se pueden también analizar las dos últimas líneas. En donde a una misma relación vapor-hidrocarburo, en este caso de 5, a una menor temperatura, se produce una corriente con una cantidad menor de monóxido de carbono a la salida. Nuevamente vemos acá en esta diapositiva lo que son las condiciones para las dos fases, el reactor a alta temperatura y el reactor a baja temperatura, la temperatura, la presión, la velocidad espacial y el tipo de catalizador. Entonces, la composición típica en un convertidor de CO podemos analizarla de la siguiente manera. Vemos que el hidrógeno a la entrada del convertidor de alta temperatura, a la salida y entrada del convertidor de baja temperatura y a la salida del convertidor de baja temperatura va teniendo una evolución en donde su valor va incrementándose. El monóxido de carbono, el CO, va disminuyendo y el CO2 también va aumentando a medida que se da la reacción. A la salida del convertidor de CO, tiene una corriente con una concentración de monóxido de carbono inferior al 0,2% en volumen. Pero se ha producido una gran cantidad de CO2. En la siguiente etapa se busca remover ese CO2, una etapa de purificación de la corriente producto. Los gases de salida de la conversión Schiff son tratados para eliminar el dióxido de carbono. Esto puede hacerse mediante la absorción de dióxido de carbono en un disolvente químico o físico, de absorción o por absorción, usando un tipo especial de tamices moleculares. Estamos hablando de un proceso de endulzamiento, una absorción química mediante el uso de alquilaminas, la MEA, la TEA, la DEA o la DIA. Cuando hablamos de los métodos de absorción, se usan tamices moleculares, donde se absorbe el CO2 sobre esos tamices. Este es el diagrama del proceso de absorción, en donde en una columna va a tener contacto el gas a contracorriente con la alquilamina. Se obtiene el gas purificado bajo esas condiciones de presión, temperatura, y ese solvente, esa alquilamina, debe regenerarse. Entonces hay un proceso de regeneración para retirarle los gases ácidos, en este caso el CO2. Luego sigue la última etapa, que es la metanación. Entonces, en esta etapa se busca la remoción del CO y el CO2 residuales. Después de recuperar el dióxido de carbono,
el residual de 0,2, 0,5% de CO, y el 0,1, 0,2% de CO2 remanente es removido por reducción a metano con hidrógeno, con el mismo hidrógeno que se produce. Entonces tenemos estas dos reacciones, que son las reacciones inversas de nuestro proceso. Producimos metano a partir de la reacción de los óxidos de carbono con hidrógeno. Son reacciones exotérmicas. La purificación del hidrógeno producido se realiza mediante la eliminación de CO2 vía absorción, 99% aproximadamente, el proceso que se describió, y posteriormente la reacción de metanación, menos del 1%. Este es el diagrama del proceso correspondiente, en donde el gas va a reaccionar con hidrógeno para eliminar las trazas de óxidos de carbono. Las reacciones están allí nuevamente. También acá se utilizan se utiliza un catalizador de níquel soportado sobre el hombro. A partir de allí ya obtenemos una corriente de hidrógeno a alta pureza. En esta diapositiva se nos presenta un resumen de lo que es nuestro proceso general. Allí podemos ver la desulfuración, el reformado primario, el reformado secundario, la conversión de CO a alta y baja temperatura, la remoción de CO2 y la metanación. Finalmente un secado. Bueno, aquí podemos apreciar lo que son las condiciones de operación, condiciones de temperatura, concentraciones y los catalizadores utilizados. Para el proceso de reformado del metano con vapor existen algunas opciones diferentes. Está lo que es el proceso clásico, el proceso que se ha descrito, en donde se tiene cada una de las etapas que ya se mencionaron. Se incluye en la purificación de la corriente de hidrógeno, la remoción de CO2 y el metanador. Y existe otro proceso. En este otro proceso hay algunos cambios. Se tiene simplemente la etapa a alta temperatura de conversión del CO. Y las últimas etapas, lo que es la remoción de CO2 y, y la metanación, se reemplazan por una unidad PSA. Esa purificación del hidrógeno, entonces luego de la reacción de desplazamiento de agua, puede hacerse también utilizando esa unidad PSA, absorción con oscilación de presión, para eliminar las impurezas de la corriente de hidrógeno. ¿Cuáles son esas impurezas? CO2, CO, CH4, N2 del aire. La absorción con oscilación de presión es en general la primera opción para plantas de reformación con vapor de agua actualmente, por su combinación de alta pureza, costo moderado y facilidad de integración en la planta de hidrógeno. Entonces, con esta opción se llega a una pureza superior de la corriente de hidrógeno, 99,9% en volumen aproximadamente. Entonces, ¿en qué consiste esta última unidad, esta última variación? El sistema PSA es un proceso cíclico de presión que consiste en varios tanques que contienen el material absorbente selectivo, el tamiz molecular. El tamiz molecular absorbe las moléculas de impurezas, agua, CO2, el CO, el nitrógeno, y deja libre al hidrógeno, que no se puede absorber allí. Aproximadamente entonces una corriente, una pureza de 99,9%. Entonces vemos las diferentes etapas, lo que es la absorción, la presurización, la purga, y nuevamente la represurización. En esta fotografía vemos la unidad de producción de hidrógeno, que se puede apreciar allí en el fondo lo que es el reformador, y frente lo que son los tanques de tamiz molecular que hacen parte de esta unidad PSA.
Entonces, en esta diapositiva vemos lo que es en general el proceso de producción de hidrógeno. Un hidrógeno que en su mayor parte va a la síntesis del amoníaco. Es el proceso clásico, el proceso descrito en esta presentación.